Iglesia Monte de los Olivos, Venezuela, ha llegado el tiempo donde Dios ha escogido este momento para derramar su poder de una manera sobrenatural. Así que ya saben, familia, no pierda la esperanza, porque Dios es todo. Llegó tu mejor temporada, los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Llegó tu mejor temporada, los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de tu fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Yo renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Llegó mi mejor temporada, los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Llegó tu mejor temporada, los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de tu fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Viene, mi pacto es contigo, dice Dios, lo he prometido y lo cumpliré. Viene, mi pacto es contigo, lo he prometido, lo cumpliré. Y así profetizamos. Antes que termine este año, antes que termine, lo sé, antes que termine yo lo veré. Antes que termine este año, antes que termine, lo sé, antes que termine yo lo veré. Yo renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Yo renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Ha llegado el tiempo de renunciar a toda situación que estorba el desarrollo espiritual. Ha llegado el tiempo donde Dios te dice: avanza, iglesia, porque he diseñado este momento para bendecirte. He diseñado el desierto para abrirte el mar rojo. He diseñado el desierto para mostrarte mi gloria. Yo renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Yo renuncio
¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones para toda la familia de Monte de los Olivos y todas las personas que se conectan con nosotros. Reciba un abrazo, un beso desde acá, de momento virtual, porque en el momento que lo tengamos la oportunidad, sé que pronto viene en el nombre poderoso de Jesús, nos abrazaremos y nos besaremos, estracharemos nuestras manos de forma presencial. Ese día pronto viene mediante Dios. Bien, vamos a hablar el día de hoy de un tema que está en el tapete, que está en la mente de todos, pero no desde el punto de vista técnico, porque de eso ustedes saben hasta más que nosotros. Las redes, las telecomunicaciones están abarrotadas de tanta información que muchas veces incluso generan más incógnitas que respuestas. Vamos a hablar hoy del corona versus corona. Y hablando del COVID-19 o coronavirus que ha estado afectando al planeta entero, se dice que desde 1920, el siglo pasado, no había visto un virus tan tremendo, tan agresivo, que haya afectado a tanta gente, es decir, a toda la población mundial. Y es que al día de hoy, más de 100.000 fallecidos hay por esta enfermedad, por este virus, por esta pandemia. Más de 1.700.000 personas de casos confirmados hay en el planeta Tierra. Y es que este virus no escatima país, clase social, raza, credo, si es capitalista, si es socialista. Y aunque haya surgido en la población de un país, actor importante en la geopolítica mundial, ahorita toda la población del mundo entero está siendo afectada. Así que en medio de esta incertidumbre y zozobra que está asolando al planeta y muchas cosas más, la gente se pregunta una cantidad de cosas, qué voy a hacer, qué vamos a hacer, dónde estamos, en qué tiempo estamos viviendo, qué va a pasar. Lo bueno dentro de lo malo es que la gente, el mundo entero, dentro de las preguntas que está haciendo, está buscando respuestas. Y muchas de esas respuestas las está buscando en la Biblia, las está buscando en la palabra de Dios, las está buscando en Dios. Y creo que eso es una de las cosas más positivas dentro de lo negativo que está pasando. Porque definitivamente es en la palabra de Dios donde vamos a conseguir las respuestas. Es en Dios donde vamos a conseguir solución. Definitivamente en Él hay solución. Ahora me dirán, pastor, pero esto es nuevo lo que usted está diciendo. Eso ya lo estamos escuchando, lo hemos visto, estamos saturados de eso. Bueno, te lo digo para que entremos en contexto de que esto no es nuevo. Han pasado una cantidad de cosas en el pasado y aunque en este año 2020, desde que inició, muchos están extrañando el 2019, porque comenzó con una cantidad de sorpresas no muy agradables, aparentemente. Pero quiero recordarte algo. La palabra de Dios dice en Mateo 24:6 que es necesario que todo esto acontezca. Así que, aunque no es agradable, aunque no es bonito, aunque sea muy triste lo que está pasando, es necesario que esto acontezca. Y Dios no ha perdido el control. Y te tengo noticias. Dios no se fue de vacaciones. Dios no se jubiló ni puso a alguien encargado en su lugar. Dios está en su trono y esto que está pasando no es culpa de Él. Esto que está pasando no fue que Él lo provocó. Esto que está pasando, Él sí lo permitió. Pero los culpables somos nosotros. Y digo somos porque es la humanidad. Es el hombre. No es Dios el culpable de todo esto. Dios no es quien causa las guerras. Dios no es quien causa la guerra de una nación contra nación, el conflicto entre una pareja. Dios no es quien hace eso. Los culpables somos nosotros, los humanos. Los culpables hemos sido nosotros, los hombres. ¿Y por qué? Porque hemos tenido la arrogancia de querer hacer nuestras vidas sin Dios. Hemos tenido la arrogancia muchas veces de creer que somos Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Por tal motivo, lo que está aconteciendo no es culpa de nuestro Creador. Es culpa de la creación que se ha olvidado de su Creador.
y de las instrucciones que Él nos dejó. Dice bien la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Eso lo dice en Romanos 6:23. Y en Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, los he destituido de la gloria o han sido destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Así que esto que está pasando no es culpa de Dios, pero la solución sí proviene de Él. Y como les decía, lo que está sucediendo es la suma de nuestras decisiones y las consecuencias de nuestras acciones como humanidad. No es la responsabilidad de Dios, no es la culpa de Dios, es la nuestra. Esto que afecta a todas las economías del mundo, que está causando tanta zozobra, donde también los medios de comunicación generan mucha información y desinformación, también generan histeria, pánico. Eso no es responsabilidad de Dios, eso no es culpa de Dios, ha sido la acción del hombre. Y fíjense, esto no comenzó en Rusia ni comenzó en China. Esto comenzó en el huerto del Edén, con la primera pareja. Hay una enfermedad peor, una consecuencia peor, un virus peor aún que el COVID-19. Y comenzó con Eva, en el corazón de Eva y en el corazón de Adán. Y todavía sigue azotando hasta el sol de hoy a la humanidad. Este virus se llama pecado. Y surgió en el paraíso. Fíjate, no surgió en una crisis, surgió en el paraíso. Así que para el pecado no hay situación favorable, tiene que ser un problema para que la gente peque. No, pueden estar bien como pueden estar mal. Y aún estando en el paraíso, en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, donde no les hacía falta nada, donde lo tenían todo, donde Dios les proveía absolutamente todo lo que necesitaban, surgió en el corazón del hombre la idea, la terrible idea, por supuesto que fue inducida por Satanás, de creer que podía ser sin Dios y de que podía hacer sin Dios. Y cada vez que el hombre se ha apartado de su creador, vienen los problemas. Generan todo tipo de situaciones difíciles y posteriormente cada situación de eso que se llama, de ese virus que se llama pecado, también le pudiéramos decir el virus del corazón o el corazón virus, genera muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es desobediencia, es orgullo, es rebeldía, es soberbia, es envidia, es egoísmo, es mentira. Y dígame, ¿quién de nosotros en algún momento no ha estado enfermo de pecado? ¿Quién de nosotros puede decir que no ha mentido? Y estoy seguro, si usted es sincero con usted mismo, que usted no ha mentido una vez, ni dos. Quizás usted, al igual que yo, perdió la cuenta. Lamentablemente, tengo que decírtelo, pero sinceramente, que fui un mentiroso compulsivo por mucho tiempo. No robé un banco, no robé otra cosa a una persona, no me metí en la casa de un vecino, no hice eso. Pero ¿sabes qué? Varias veces le robé dinero de la cartera de mi mamá para comprar cosas, siendo yo niño. Así que también robé. He sido enfermo también del pecado. ¿Cuántas veces no he sido egoísta en mi vida? ¿Cuántas veces usted no ha sido egoísta? Y en cuando usted hace eso, ¿usted no ha estado enfermo de ese virus llamado pecados? O ese virus del corazón que le pudiéramos decir el corazón virus, que es peor que el coronavirus. Porque el COVID-19, si en el peor de los casos puedes padecer el virus, en algunos no va a ser mortal, solamente en una porción reducida causa la muerte, pero causa problemas físicos. Y en el peor de los casos solamente ocasionaría la muerte física. Pero el corazón virus, es decir, el virus del corazón, el pecado, no solamente mata el cuerpo, también te puede matar el alma y el espíritu. Y nos va a llevar hacia la destrucción. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a todo lo que Dios ha dicho. El pecado es la transgresión a la palabra de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Y de qué ley? De la palabra de Dios, de su santa palabra, de sus instrucciones.
Dice también en Lamentaciones capítulo 5, verso 16, dice esto: la corona ha caído de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros porque hemos pecado. Así que peor que el coronavirus o COVID-19 es el virus del pecado. Y nosotros una y otra vez, a veces a diario con el pensamiento, lo hacemos. Ahora, amados, no todo es malo. Y podríamos pensar que lo que está pasando, ¿qué es peor que esto? Amados, venimos hablando de muchas calamidades en el pasado. En la última década, ¿de qué se ha estado hablando? Antes de hablar de lo que se habla ahorita, era calentamiento global, el cambio climatológico o climático, todo el desastre ecológico que está causando, los derretimientos de los polos y una cantidad, un sinfín de situaciones. El hombre ha estado intentando hacer una base espacial, una estación espacial fuera de la Tierra. Quiere tener colonias espaciales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de en algún momento, por si aquí se acaba la vida, por si así Dios lo decide o nosotros lo causamos, entonces pudieras escapar, así como el hombre lo intentó con la Torre de Babel, de los juicios que el mismo hombre ha causado. Fíjate lo siguiente: cada vez que el hombre ha tenido la arrogancia de olvidarse de Dios, ¿qué viene? Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. El reino del hombre sin Dios, ¿qué genera? Muerte. La soberanía del hombre sin Dios, ¿qué genera? Destrucción. ¿Y dónde estamos ahorita? ¿En qué punto estamos parados? ¿Dónde estamos situados actualmente como tierra, como humanidad? ¿Dónde estamos? En una situación difícil. ¿Causada por quién? ¿Por Dios? No. Causada por el hombre. Causada por nuestra desobediencia. Causada por nuestra mentira. Causada por nuestro egoísmo. Causada por ese virus llamado pecado que tenemos que desarraigarnos del corazón. Que mata el cuerpo y mata el espíritu. Dice Mateo 10, verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El COVID-19, en el peor de los casos, nos puede matar una vez. Pero solamente mataría el cuerpo físico. Pero el pecado, el corazón virus, no solamente mataría el cuerpo, también puede matar el alma en el infierno. Así que no tenemos que darle más importancia a la que tiene porque la tiene. Sí la tiene. La pandemia y las consecuencias que están pasando. Pero mucho más allá de eso, la pregunta es ¿cómo estamos con el virus del pecado? ¿Nos estamos tomando el antídoto, la vacuna para ella? Y este virus sí tiene antídoto. Este virus sí tiene vacuna. Este virus sí tiene solución. Fíjate, el que nace una vez puede morir 2 veces. Porque está la muerte física y está la muerte segunda, que es en el infierno. Pero el que nace 2 veces solamente muere una vez. Porque naces biológicamente y cuando naces de nuevo y eres una nueva criatura, no vas a tener 2 muertes, vas a tener una sola muerte, la física. Así que, ¿de cuál te estás preocupando más? ¿De lo que solamente es un estado de transición? ¿De lo que solamente es una estación en un viaje? ¿De lo que solamente es la estación de un tren? ¿De lo que solamente es un viaje pero no es un destino? ¿O en lo que finalmente se puede convertir el destino final de cada persona, llamada infierno? ¿De qué nos estamos ocupando más? ¿De qué nos estamos preocupando más? ¿De lo que mata el cuerpo o de lo que mata el alma y el espíritu? Pero no todo es malo, amados. No todas son malas noticias. Hay buenas noticias. Y las buenas noticias son y serán que el Padre ha tenido misericordia de nosotros, se ha acordado de nosotros y nos ha enviado el antídoto.
Y este antídoto se derramó 7 veces. Pero en esta oportunidad te voy a hablar de 3. Ese antídoto comenzó a derramarse en lo que conocemos como la pasión de Cristo, las horas más amargas que Jesús experimentó, las horas más difíciles que Jesús vivió en esta tierra. Y comienza en el huerto de Getsemaní o en el jardín de Getsemaní. Con las coincidencias o la diosidencia de Dios es que el pecado, la maldición, el virus más letal que jamás haya existido y existe, aún comenzó en un jardín, en el huerto del Edén, a través de Adán. Pero en otro jardín comenzó la redención de la humanidad, comenzó la salvación, comenzó ese antídoto a salvar a la humanidad. Incluso hay una película que retrata o captura en gran medida la esencia de esas horas de Jesús. Se llama también de asimismo La Pasión de Cristo. Te recomiendo que la veas si no la has visto, y si la viste, vela de nuevo. Te recomiendo que la recomiendes, valga la redundancia. Bueno, en ese jardín de Getsemaní Jesús tomó la decisión más difícil, la decisión más importante aquí en la tierra: ir o no ir a la cruz. Y antes de ir a la cruz, Él está orando intensamente a su Padre, pidiéndole aún incluso que si hay alguna otra salida, se la dé. Que si hay alguna otra forma, se la dé. Y le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Le dice: por favor, ¿existe alguna otra opción? Si la existe, por favor, dímela. Y el Padre le dice que no la hay. Y el Padre le dice que no. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Para decirte a ti y a mí que sí. Para darnos salvación a nosotros y para darnos la solución. Y esto es tan tremendo que en Lucas 22:44 dice: lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que grandes gotas de sudor brotaron de su frente y comenzaron a caer en la tierra, en un jardín, en el jardín de Getsemaní. Comenzó la redención de la maldición de la infidelidad, de la deslealtad y de la desobediencia. Y así como la desobediencia de Adán trajo muerte, así como la infidelidad de Adán a Dios trajo destrucción, la fidelidad de Jesús nos trajo vida. La fidelidad de Jesús nos trae lealtad. La fidelidad de Jesús nos lleva hacia la obediencia al Padre. Por eso no nos podemos cansar y no nos cansaremos de darles gracias a Dios, porque Él comenzó a remover esa maldición para darnos su bendición. Así que Jesús no se detuvo allí. Jesús siguió derramando ese antídoto para la salvación de todos nosotros, para la salvación de ese corazón virus, de ese virus del corazón llamado pecado. Y su cuerpo lo flagelaron, lo latigaron, lo golpearon antes de ir a la cruz. Y no fue un rajuñito, no, Señor. Ese cuerpo de Él se convirtió en una llaga. Dice Isaías 53, del verso 4 y 5, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y afligido de Dios, o afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Así que Él, con el poder de su sangre, nos trae sanidad física, pero también nos trae sanidad emocional y nos trae sanidad espiritual. Amados, ante cualquier enfermedad que sea, el mayor medicamento posible, incluso con el que está en el ambiente COVID-19, el antídoto se llama clamar a la sangre de Jesús. Si no estás enfermo, haces las dos cosas. Sé prudente, quedándonos en casa, pero clamando al poder de la sangre. Y si por alguna razón sabes que algún familiar, amigo, no sé, o incluso alguna persona ya contrajo el virus, el antivirus se llama la sangre de Jesús.
la sangre de Jesús. Y cuando su cuerpo lo convirtieron en una sola llaga, Él nos trajo redención y sanidad. Y ojo, los virus no solamente afectan el cuerpo. El virus del pecado también afecta tus emociones. Y hoy te puedes sentir angustiado, solo, desolado, triste. Muchas personas estaban visitando a algún familiar y quedaron varados en otro. Y están pasando la cuarentena o este tiempo. Por ejemplo, tengo amigos que están en Argentina y estaban ahora visitando a sus familiares. Y quedaron ahorita recluidos pasando este tiempo allá. Conozco a otros que estaban haciendo una diligencia en nuestra ciudad capital, Caracas, y quedaron recluidos allá. Y así, ¿cuántas personas no están? Fueron a hacer una diligencia a algún lugar y allí quedaron. Ahora, y pueden estar pensando, yo quisiera estar con mi familia, quiero estar con mis cercanos, quiero estar con ellos en casa y no puedo. ¿Quién te puede traer ahorita paz en tus emociones? El único que puede hacerlo. No es un medicamento, no es un fármaco, es Jesús. Así que Él también sana nuestras emociones. ¿Y quién te puede garantizar sanidad espiritual? Solamente hay uno y se llama Jesús. Lo puedes decir en nuestro idioma castellano, Jesús. Si lo quieres decir en hebreo, es Yeshua. Si lo quieres decir en inglés, es Jesus. Y no sé en cuál idioma otro hables, también es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús es el antídoto. Jesús es la solución. Y su sangre, cada gota que derramó, nos trae la redención de esta humanidad. Aniquila la maldición y nos da su bendición. Así que, clama, ora, anhela, léela, aplícala en tu vida. ¿Y cómo se aplica? Creyendo. La única forma es a través de la fe. Yo puedo aplicar el poder de la sanidad divina, solamente hay una forma, creerlo. El centurión tenía a un siervo, a un empleado de él enfermo. No sé a cuántos kilómetros estaba de distancia. Y le dijo a Jesús, Señor, di una palabra para que mi siervo sea sano. Le dijo, vamos a tu casa. Le dijo, no soy digno que entres a mi casa y es muy probable que la casa estuviese muy lejos. Y el centurión le dijo, tan solo di la palabra. Suelta la palabra a Jesús. Suelta la palabra a Jesús y mi siervo será sano. Y Jesús dijo, no he visto un hombre con tanta fe en Israel. Así que tú tienes la palabra. Tú tienes la palabra. Si la crees, se activa en nuestras vidas. Y si crees que el poder de la sangre de Jesús te sana, en este momento tú eres sano. Y nuestro Jesús no se quedó allí. Nuestro Jesús siguió llevándonos sanidad. Nuestro Jesús siguió derramando de su antídoto. Nuestro Jesús llegó a un punto donde comenzó a deshacer y a quitarle la corona de la muerte por la corona de la vida. Y lo hizo cuando a Él le colocaron una corona de espinas. Esto se llama corona versus corona. Fíjate, en Mateo capítulo 27, en el verso 29, dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupían y tomando la caña, lo golpeaban en la cabeza o lo golpeaban a la cabeza. Te podrás imaginar que si la corona era de espinas, tejida con espinas, y le daban con una caña, es decir, una vara en la cabeza, ¿qué puedes pensar que pasó? Esas espinas traspasaron la sien de su cabeza y evidentemente comenzó y brotó sangre una vez más de su cuerpo. Y a través de ese derramamiento, ese antídoto, en Génesis capítulo 3, dice la Biblia, del 16 al 18, te lo parafraseo, que a causa del pecado de Adán a la tierra vino la maldición y espinos y abrojos daría la tierra. Y ahora lo que era un regalo gratuito, es decir, el pan, la comida, tendría que ganárselo con el esfuerzo y el sudor de su frente. Jesús no solamente él comenzó y sudó sangre, pero ahora la estaba derramando desde su frente con esa corona. Con una corona de espinas nos
ha dado libertad, nos ha dado redención, nos ha dado sanidad y destruye y derriba la corona de la muerte, la corona del pecado, ese virus del corazón, ese corazón virus, lo destruye. ¿Con qué? Con el poder de su sangre. Y esa corona que para los romanos parecía una burla, parecían que lo habían derrotado, pues hicieron todo lo contrario. Él recuperó toda la autoridad, Él recuperó todo el poder, Él recuperó todo el señorío. Y ahora nos promete lo siguiente. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Corona de la muerte versus corona de la vida. Te pregunto, ¿cuál es más importante? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál vale más? Fíjate, noten. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Palabra clave, resistir. En días pasados estuvimos diciendo mucho: insiste, resiste y persiste. Pues hoy el Señor una vez más te dice: resiste y recibirás la corona de la vida. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor nunca dejó cabos sueltos, y no me cansaré de decir eso, porque algunas personas tienden a presentar el evangelio como que todo es color de rosa y como que a nosotros no nos vamos a pasar nada, como que no tendremos momentos malos, como que no tendremos situaciones límites, como que no tendremos momentos difíciles. Y eso es mentira. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo que cuando pases la prueba, bienaventurado eres, que hay que resistirla, y dice: algunos los pondrán presos, a otros incluso le puede costar la vida. Pero el problema no es ese. El asunto es que quien sobreponga incluso hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos desean tener la corona de la vida, amados? Y no es una vida física solamente, es vida física y es vida eterna. Para eso tenemos que ser fieles, para eso tenemos que resistir. Aunque seamos probados, resistir. Aunque padezcamos situaciones difíciles, resistir. Y al que resista y pase la prueba, le será dada la corona de la vida. Yo te invito a que en este momento ores conmigo. Y allí, donde quiera que estés, en tu casa, en tu hogar, donde estés, repite conmigo: Señor, gracias. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo a derramar el antídoto que es su sangre, por la salvación, por la redención, por la libertad, por la sanidad de mi vida, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre bendito, por eso. En tu santo nombre, Jesús. Gracias, porque por tu sangre libre soy. Para finalizar, te quiero comentar una ilustración que en estos días bendijo mi vida. De hecho, incluso ha circulado por redes sociales. No sé si has tenido el gusto de verla, pero si no, te la comento. Resulta que había un hombre que estaba disfrutando una taza de café en la ventana de su apartamento, y ve a un hombre pobre pasar y dice: Señor, oh Dios, gracias, porque yo no soy pobre. Pero ese hombre pobre sigue caminando y resulta que ve a un mendigo que parece que tenía cierto nivel de locura, y el pobre ve al mendigo y dice: Dios, gracias, porque yo no estoy loco. Y sigue cruzando y caminando. Pero mientras ese loco o mendigo estaba haciendo ciertos movimientos extraños que parecían demencia,
viene pasando una ambulancia y ese aparente demente ve al cielo y dice: Dios, gracias porque yo no estoy enfermo. La persona que va en la ambulancia, que va enferma, llega al estado de emergencia al hospital, la meten en una camilla y mientras va llegando sacan a una camilla con una persona envuelta y esa persona dice: Dios, gracias porque no estoy muerto. La moraleja y el fin de la historia es: ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la vida, y no solamente la física, sino eterna. La matemática de Dios, y ahora sí termino con esto, es: el que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces muere una vez. Biológicamente y espiritualmente nacemos cuando aceptamos a Cristo en el corazón, y al que venciere, Él nos dará la corona de la vida. Corona de la muerte, eres destruida. Corona de la vida, bienvenida. Dios te bendiga.